Mi hija murió hace unos 7 años, o al menos eso fue lo que el mundo me obligó a creer. Cada mes de enero, puntualmente, le enviaba a su marido unos 25.000 euros, un dineral que salía directamente de los beneficios de mi pequeña tienda de ultramarinos, ganados con la espalda doblada, las manos nudosas por la artrosis y demasiadas noches de insomnio frente a los libros de cuentas. Lo hacía por mi nieta, María. Lo hacía por mi esposa, Gloria, que se consumió de pura pena convencida de que nuestra única hija se había ido para siempre. Lo hacía por la mujer que yo mismo creía haber enterrado bajo una lápida fría. Me llamo Carlos Gómez, tengo 68 años y, durante los últimos 7 inviernos, mi única misión ha sido mantener en pie los restos del naufragio que es mi familia. Eso implica que cada 2 sábados, sin falta, recojo a María para ir al Parque del Retiro. Nos sentamos cerca del estanque o bajo la sombra protectora de un majestuoso castaño de Indias para cumplir nuestro rito. Un helado de vainilla para mí y uno de fresa para ella. Es nuestra pequeña burbuja de paz desde que Ana se fue. Ana era mi vida entera. Hace 7 años, la Guardia Civil llamó a mi puerta para decirme que su coche se había salido de la calzada en un tramo oscuro de la A6. Dijeron que el impacto fue brutal, que el vehículo se incendió casi al instante. El forense fue tajante. El cuerpo estaba demasiado irreconocible para un ataúd abierto. Nos entregaron una urna de latón con lo que, supuestamente, quedaba de ella tras el fuego. La incineramos por recomendación de Alberto, mi yerno, sin fuerzas para cuestionar nada. 6 meses más tarde, Gloria se fue con ella. Los médicos hablaron de una parada cardiorrespiratoria, pero en el barrio todos sabíamos la verdad. Murió de tristeza. Perder a Ana le arrancó el alma, y su corazón simplemente decidió que no valía la pena seguir latiendo en un mundo tan vacío. Así que ahora solo quedamos María, Alberto y yo. Mi yerno se supone que cría a la niña solo, y yo financio esa soledad. Esos 25.000 euros anuales son el peaje que pago por cumplir la promesa que le hice a Ana de que a su hija nunca le faltaría nada. Es lo que hace la familia, o eso me repetía a mí mismo para no sentirme un cajero automático. Aquella tarde de septiembre en el Retiro, el calor de Madrid empezaba a dar tregua. María estaba a mi lado en nuestro banco de siempre, moviendo sus zapatillas con luces y contándome, entusiasmada, que había sacado un 10 en su último examen de lengua. «Eres un hacha, pequeña», le dije, apretándole el hombro con orgullo. Ella me devolvió una sonrisa idéntica a la que solía regalarme Ana y, por un instante fugaz, el dolor pareció una sombra lejana. Pero entonces, su expresión se marchitó. «Abuelo», susurró, bajando tanto la voz que apenas pude oírla por encima del rumor de las hojas. Miró con nerviosismo hacia la zona de los columpios, asegurándose de que nadie escuchaba, y se apretó contra mi costado. «Por favor, deja de enviarle dinero a papá». Me quedé helado. El aire se volvió pesado. «¿Qué dices, pequeña? ¿Por qué dices eso? El dinero de enero. Ya no se lo des». Su manita agarró la manga de mi chaqueta de punto y vi en sus ojos algo que me revolvió las entrañas. Un miedo líquido, impropio de una niña de 7 años. «Por favor, para. Tienes que observarlo, abuelo. Hay algo que tienes que ver». El pecho me dolió como si me estuvieran clavando un clavo al rojo vivo. «María, mírame, ¿qué está pasando en casa? ¿Alberto te trata bien?» «Solo obsérvalo», repitió ella, saltando del banco de golpe como si hubiera dicho algo prohibido. «Tengo que irme ya. Si llegamos tarde a casa, se pondrá de mal humor y no quiero que se enfade». El trayecto en coche hasta el chalet de las afueras fue un silencio sepulcral que solo rompía el clic-clac del intermitente. María abrazaba su mochila contra el pecho, mirando por la ventana con la vista perdida en los bloques de pisos.
Alberto vive en un unifamiliar adosado que compramos hace 4 años gracias a un cheque que firmé sin pestañear, una casa de fachada blanca y persianas negras que siempre parece demasiado cerrada, demasiado oscura. Él nos esperaba en el porche, consultando el reloj con impaciencia. «Llegáis tarde», soltó, sin ni siquiera un hola. Había atasco en la Castellana, mentí, tratando de mantener la voz firme. María bajó del coche con la cabeza gacha y pasó junto a su padre como una exhalación, buscando refugio en el interior. Alberto ni la tocó, ni le preguntó qué tal el día. «Entra y ponte con los deberes de matemáticas», le ordenó secamente. Me quedé allí, de pie en la acera, viendo a través del ventanal cómo mi nieta se sentaba a la mesa del comedor con la rigidez de un soldado. Alberto pasó por detrás de ella hablando por el móvil, ignorando su existencia por completo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. «Alberto», le llamé antes de que cerrara la puerta. «¿Está todo bien?» He notado a María muy rara hoy. Se encogió de hombros con esa indiferencia que siempre me había molestado pero que yo justificaba como su forma de llevar el duelo. Son cosas de la edad, Carlos. Los niños tienen sus rachas de tontería. Hizo una pausa, apoyándose en el marco de la puerta, y me miró con una intensidad nueva. Por cierto, ¿habría alguna posibilidad de que adelantaras el pago de este año? Me han surgido unos gastos imprevistos con la reforma del tejado y unos pagos pendientes. ¿Adelantarlo? Estamos en septiembre, Alberto. Faltan 4 meses para enero. ¿Qué tipo de gastos son esos tan urgentes? Ya sabes cómo es mantener una casa de este tamaño yo solo, respondió, evitando mi mirada. Pero olvídalo. Si no se puede, no se puede. Nos vemos el próximo sábado. La puerta se cerró con un golpe seco. Regresé a mi coche y me quedé allí sentado, con el motor en marcha, apretando el volante hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Mi mente era un hervidero. Obsérvalo. 40.000 euros al año, aunque este año pretendía recortar a 25.000, él seguía esperando la cifra alta. En 7 años le había entregado una fortuna. Era demasiado dinero para un hombre que no podía dedicarle ni una mirada de cariño a su propia hija. Conducía de vuelta a mi casa en el centro mientras el cielo de Madrid se teñía de un violeta violento. Mi hogar me recibió con ese silencio denso que se instaló el día que Gloria se fue. A veces, en mitad de la noche, estiro la mano hacia su lado de la cama, olvidando por un segundo que solo encontraré sábanas frías. Esa noche fue imposible pegar ojo. Repasé cada una de nuestras cenas incómodas, cada vez que Alberto pedía dinero pero nunca me invitaba a pasar del salón la noche en que el mundo se detuvo, yo simplemente no pude creerlo. Fue el 15 de marzo de 2017. 2 agentes de la Guardia Civil, con sus uniformes impecables y esa rigidez que imponen los años de servicio, llamaron a mi puerta a las 3 de la mañana. Sus rostros mantenían esa neutralidad profesional, casi gélida, que se ensaya para el momento exacto en que vas a destruir el universo de alguien. Recuerdo haber pensado que la calle, en pleno centro de Madrid, estaba demasiado tranquila, demasiado indiferente ante la catástrofe que estaba a punto de entrar en mi salón. «Ha habido un accidente en la carretera de circunvalación», dijo el más veterano, bajando la vista apenas un segundo. El vehículo de su hija se salió de la calzada cerca del nudo de manoteras. Vehículo. Usó esa palabra aséptica, burocrática. No dijo el coche de Ana, ni el Seat rojo que usted le ayudó a comprar. Dijo vehículo, como si la distancia semántica pudiera amortiguar el golpe de lo que venía después. ¿Está en el hospital? ¿En La Paz? Pregunté, manoteando a ciegas en busca de mi chaqueta. Gloria estaba detrás de mí, apretándome el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en mi piel. El agente negó con la cabeza con una lentitud insoportable. Lo siento, señor Gómez. Hubo un incendio estructural tras el impacto.
Su yerno ya ha estado allí. La identificó mediante los registros dentales que él mismo facilitó. Fue en ese preciso instante cuando a Gloria se le doblaron las rodillas y el aire abandonó nuestra casa para no volver jamás. Los detalles llegaron a cuentagotas, como ácido sobre una herida abierta. Ana volvía tarde de cenar en casa de Natalia, su mejor amiga desde la facultad. Dijeron que el coche perdió el control, chocó contra un pilar de hormigón y se convirtió en una pira funeraria en cuestión de segundos. Para cuando llegaron los bomberos, el metal era un amasijo negro y el interior. El interior no guardaba nada que se pudiera reconocer. Murió en el acto, no sufrió, ni se enteró. Son las mentiras piadosas que el sistema tiene preparadas para los que nos quedamos aquí, huérfanos de hijos. El funeral fue con el ataúd cerrado y sellado. Tenía que ser así, nos dijeron. Alberto permaneció a mi lado durante todo el servicio religioso en la Almudena, sosteniendo a María en brazos. La pequeña apenas tenía 6 meses, era un bulto de mantas blancas que no entendía por qué su abuelo lloraba con ese ruido sordo. Recuerdo haber pensado en lo cruel que era el destino. Ese bebé nunca tendría un solo recuerdo nítido del rostro de su madre, ni el eco de su risa, ni el olor de su perfume. Días después nos entregaron una urna de latón sencillo, fría y pesada. Estuvo en la repisa de nuestra chimenea una semana entera antes de que Gloria fuera capaz de acercarse a menos de 1 metro. Deberíamos llevarla al pantano de San Juan, dijo una mañana, con una voz hueca que parecía venir de otra habitación. ¿Te acuerdas de lo feliz que era allí? ¿Cómo no recordarlo? Pasamos todos los veranos de su infancia en aquellas aguas. Allí Ana aprendió a nadar sin manguitos, allí pescó su primer pez con una caña de caña que yo mismo le fabriqué, y allí, bajo el viejo embarcadero de madera, dio su primer beso de adolescente. Gloria tenía razón, aquel era su lugar en el mundo. Pero entonces, Gloria también se rompió. 6 meses después de que enterramos a nuestra hija, el corazón de mi esposa simplemente se rindió. Los médicos hablaron de una miocardiopatía, una parada cardíaca súbita, pero yo conocía la autopsia real. Se murió de pena. Fui testigo de su erosión diaria, se volvió más delgada, más silenciosa, más transparente, hasta que una mañana de otoño me desperté y su lado de la cama estaba en paz. La encontré en la cocina, desplomada junto a la cafetera italiana, esa misma que Ana nos había regalado por Navidad 3 años atrás. Después de aquello, perdí la voluntad. No pude obligarme a ir al pantano solo. No podía soltar esa urna de latón, sentía que si esparcía las cenizas, perdería el último gramo de materia que me conectaba con mi hija. Y ya había perdido demasiado. Así que la urna se quedó allí, presidiendo mis soledades durante 7 años. Hasta hoy. Mi tienda, Ultramarinos Gómez, fue lo único que me mantuvo con la cabeza fuera del agua. Es un negocio que lleva en mi familia desde 1989. Mi padre la fundó y yo tomé el relevo cuando él decidió que ya había cortado suficiente bacalao y pesado suficientes legumbres. No es un local de lujo, es una tienda de barrio en una esquina estratégica cerca de la calle Mayor, de esas donde el suelo cruje y el aire huele a embutido, queso curado y café recién molido. Es el tipo de sitio donde la gente todavía te llama por tu nombre y, aunque la mayoría usa tarjeta, los más viejos aún me pagan con monedas contadas y billetes doblados. Todos en el barrio conocían a Ana. Todos vinieron al funeral. Tras la muerte de Gloria, la tienda se convirtió en mi búnker. Abría a las 6 de la mañana, reponía los estantes con una precisión obsesiva, cobraba a los clientes fijos y no cerraba hasta las 8 de la tarde. La rutina era mi anestesia, me impedía pensar demasiado en la casa vacía y en las fotos de las paredes que ya no se moverían. Y, sobre todo, cumplí mi promesa. Poco antes del accidente, en una de nuestras últimas cenas, Ana me hizo jurar medio en broma que si alguna vez le pasaba algo, yo me encargaría de que a María no le faltara de nada. Y lo hice con creces.
25.000 euros, que Alberto siempre intentaba estirar hasta los 40.000 con excusas de colegios y médicos privados, volaban de mi cuenta a la suya cada enero. No era por el dinero, era por mantener viva la memoria de mi hija y asegurar que su pequeña tuviera el futuro que a ella le arrebataron. Pero las palabras de María en el parque de ayer han abierto una grieta en mi armadura. Abuelo, deja de enviarle dinero. Hay algo que tienes que ver. Esa noche me quedé plantado frente a la urna de Ana, en la penumbra del salón. Durante 7 años la he venerado como un objeto sagrado. ¿Y si algo estaba terriblemente mal? ¿Y si mi nieta de 7 años ha visto una verdad que mis ojos cansados se niegan a aceptar? Empecé a repasar el accidente, detalle por detalle. Ana conducía por una carretera que hacía a diario, una noche sin lluvia, sin tráfico. ¿Cómo pudo perder el control de forma tan absoluta? ¿Cómo pudo el fuego ser tan selectivo para borrarla del mapa pero dejar intactos los registros que Alberto convenientemente proporcionó? Nunca cuestioné a Alberto. Era su marido. El padre de mi nieta. Se supone que la amaba. ¿Y yo? Yo estaba demasiado ocupado ahogándome en mi propio luto para sospechar. Pero ahora, con el susurro aterrado de María vibrando en mis oídos, la pregunta ha empezado a quemarme por dentro. ¿Qué demonios he estado pagando realmente durante estos 7 años? La mujer que lo cambiaría todo entró en mi vida un martes por la mañana, justo cuando el sol empezaba a calentar el asfalto de la calle Mayor. Los días posteriores a la advertencia de María en el retiro habían sido una tortura de nervios y falta de sueño. Hice mis tareas de siempre, pero mis pensamientos volvían a su voz pequeña una y otra vez. Obsérvalo. Y lo intenté. Pasé por delante del chalet de Alberto 2 veces al cerrar la tienda, aparqué calle abajo como un viejo tonto que ha perdido el juicio y me quedé mirando las persianas bajadas. Nada parecía fuera de lugar. Solo un hombre yendo a su oficina, volviendo a casa, viviendo su vida de viudo ejemplar. Empecé a pensar que eran figuraciones mías, o quizá cuentos de una niña con demasiada imaginación. Los martes en el Ultramarinos Gómez son predecibles, y en esa rutina encontraba yo mi único consuelo. La señora García viene sobre las 7 a por su té de roca y sus galletas María. El viejo Paco llega a las 8, puntual como un reloj, a por sus cupones de la 11 y a quejarse de la pensión. A las 9 hay un pequeño ajetreo de oficinistas apurados que cogen café y algo de embutido antes de entrar a trabajar. Conozco sus pasos, sus manías, sus marcas favoritas. Es un mapa humano que sé leer de memoria. Pero esa mujer entró a las 9:15 y rompió el mapa. Me fijé en ella de inmediato porque no era del barrio, y en una tienda como la mía, un rostro nuevo destaca como una mancha en un mantel blanco. Tendría unos 30 y pocos años, el pelo oscuro recogido en una coleta tirante y vestía unos vaqueros y una chaqueta de cuero que gritaba cara a 1000 leguas. Se movió con una confianza casi felina, sin dudar, directa al pasillo del café. Yo estaba tras el mostrador de madera desgastada, peleándome con unas facturas de la luz, con las manos rígidas y los nudillos gritando por la artrosis. La edad no perdona. Tiene una forma cruel de ralentizarte los dedos mientras el mundo acelera. La mujer dejó sobre el mostrador un paquete de café molido de tueste natural y un tarrito de canela en rama. Nada más. ¿Eso es todo, señorita? Pregunté, forzando una amabilidad que no sentía. Sí, respondió. Su voz fue cortante, seca como la estepa. No fue maleducada, pero sí distante, como si quisiera terminar el trámite cuanto antes. Me entregó un billete de 20 euros sin levantar la vista del mostrador, evitando cualquier contacto visual. Aquí tiene su cambio. 17,40, dije mientras contaba las monedas. Las cogió con un gesto rápido y se dio la vuelta. Debería haber terminado ahí. Debería haber vuelto a mis facturas. Pero cuando pasó a mi lado para salir, algo tiró de un hilo invisible en mi memoria.
Su forma de caminar, la línea de su mandíbula, ese perfil. Algo familiar que se me escapaba, como un nombre que tienes en la punta de la lengua y no consigues pronunciar. Oiga, perdone, la llamé antes de que cruzara el umbral. Se detuvo en seco y me miró por encima del hombro. Sus ojos eran oscuros, casi impenetrables. ¿Nos conocemos de algo? ¿Es usted de por aquí? Su expresión permaneció imperturbable, como una máscara de cera. No lo creo, caballero. No soy de Madrid. ¿Es que? Me recuerda usted muchísimo a alguien. Una conocida de hace años. Me lo dicen a menudo. Tengo una cara común, respondió con una media sonrisa helada. Empujó la puerta y el tintineo de la campana anunció su salida. Me quedé allí, con el trapo del polvo en la mano, intentando ubicar ese rostro en alguna fotografía vieja o en algún recuerdo del barrio. 20 minutos después, salí a la acera para colocar el cartel de la oferta de legumbres del día. Fue entonces cuando el corazón me dio un vuelco. Al otro lado de la calle, junto a un Audi plateado mal aparcado, la vi de nuevo. Y no estaba sola. Alberto estaba allí, de pie frente a ella. Estaban hablando. Mi yerno se apoyaba en la carrocería del coche, relajado, con una mano en el bolsillo y una sonrisa de satisfacción que no le había visto desde antes de la muerte de Ana. Ella dijo algo que le hizo gracia y él soltó una carcajada auténtica. Luego, con una familiaridad que me revolvió el estómago, ella le tocó el brazo brevemente, casi una caricia, y se subió al asiento del conductor. Alberto rodeó el coche y se sentó en el sitio del copiloto. Me quedé petrificado en mitad de la acera, con el cartel de lentejas de la Armuña en las manos, viendo cómo el coche se alejaba hacia la calle Mayor. Las preguntas empezaron a golpearme la cabeza como martillazos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se veía con Alberto justo frente a mi tienda si, según él, estaba en la oficina? ¿Por qué nunca me había mencionado que tenía una relación tan cercana con alguien? Entré en la tienda y cerré la puerta por dentro, algo que nunca hacía antes de la hora del almuerzo. Me senté en el taburete, rodeado del olor a queso y serrín, y de repente el aroma del café y la canela me golpeó. Era una combinación extraña. Ana siempre decía que el café sin canela no era café. Era su seña de identidad. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. La voz de María resonó de nuevo en el silencio del local. Obsérvalo. Había observado, y lo que había visto no tenía sentido. Alberto nunca había mencionado a ninguna mujer. Ni siquiera a una amiga. Así que, ¿quién era ella y por qué se escondían a plena luz del día? Saqué mi viejo teléfono móvil con las manos temblorosas. Roberto Esteban había sido mi mejor amigo durante 40 años. Nos conocimos en la puerta del colegio cuando nuestras hijas eran pequeñas. Roberto había sido inspector de la Policía Nacional durante 3 décadas antes de jubilarse. Sabía leer entre líneas, sabía encontrar la podredumbre donde otros solo veían normalidad. No había querido molestarlo hasta ahora, no quería parecer un viejo paranoico que persigue fantasmas por el comentario de una niña de 7 años. Pero ahora estaba esa mujer. Esa mujer que compraba café y canela como si fuera un fantasma del pasado. Busqué el contacto de Roberto y escribí con dificultad. Necesito tu ayuda, Robert. Pásate por la tienda en cuanto puedas. Es urgente. Su respuesta llegó a los 2 minutos. Voy de camino. Pon la cafetera. Dejé el móvil sobre el mostrador y miré a mi alrededor. Los estantes llenos de conservas, el peso antiguo, los sacos de harina. Todo parecía igual, el mismo escenario de siempre. Pero en lo más profundo de mis entrañas, donde todavía vive el instinto de supervivencia de quien ha pasado una guerra y 3 crisis, sabía que algo estaba podrido. Y me temía que el olor venía directamente de la casa de mi yerno.
Roberto Esteban cruzó el umbral del Ultramarinos Gómez exactamente 23 minutos después de mi mensaje. A pesar de sus 67 años, conservaba ese porte de inspector de la vieja escuela. Pelo canoso al cepillo, vaqueros rectos y una camisa de cuadros planchada con rigor militar. Se movía con una economía de movimientos envidiable, la de un hombre que se ha pasado 3 décadas pateando las calles de Madrid y lidiando con lo peor de cada casa. Tienes una cara de espanto que no puedes con ella, Carlos, soltó a modo de saludo, sin rodeos. Gracias, Robert. Tú siempre tan sutil, respondí con una sonrisa amarga. Echó un vistazo al local, que a esa hora solía estar en pleno bullicio. ¿Has cerrado antes de tiempo? He echado el cierre y girado el cartel. Necesitamos hablar sin que la señora García me interrumpa para preguntarme por el precio del azafrán. Roberto se sentó en uno de los taburetes altos junto al mostrador, donde suelo tomarme el café de media mañana. ¿Qué coño está pasando? No sabía muy bien por dónde romper el hielo, así que empecé por el principio. Por María. Le relaté con todo detalle nuestra tarde en el retiro, el susurro bajo el castaño, el temblor de sus manos y ese miedo líquido en sus ojos cuando me pidió que dejara de alimentar la cuenta bancaria de su padre. Obsérvalo. Roberto no me interrumpió ni una sola vez, simplemente sacó su inseparable libreta de bolsillo y empezó a garabatear con un bolígrafo gastado. Tenía esa mirada de modo trabajo que solía poner cuando estaba al frente de una investigación en la comisaría de centro. Luego pasé a lo ocurrido esa misma mañana. La mujer de la chaqueta de cuero, el aroma a café y canela que parecía una bofetada del pasado, y ese encuentro furtivo con Alberto a la vuelta de la esquina. ¿Llegaste a ver la matrícula del coche? Preguntó Roberto sin levantar la vista del papel. No, me quedé de piedra. No me lo esperaba. ¿Modelo del vehículo? Un Audi o un Seat plateado. De esos modernos, con las lunas traseras tintadas. No me fijé más, Robert, me fallaron las piernas. Hizo otra anotación rápida. Hablemos de la mujer. Estatura, peso, algún rasgo que destaque. Cicatrices, tatuajes, forma de caminar. 1,70 m, más o menos. Muy delgada, fibrosa. Pelo oscuro en una coleta tirante. Unos 30 y pocos años. Y esa chaqueta de cuero marrón con cremalleras doradas. Parecía ropa cara, de esa que no se compra en el rastro. Y dijiste que te recordaba a alguien. Piénsalo bien, Carlos. Los recuerdos no son caprichos, son archivos mal guardados. Es solo una sensación, una sombra en la cabeza. No consigo ponerle nombre. Roberto golpeó rítmicamente el bolígrafo contra la madera del mostrador. Así que Alberto nunca te ha hablado de ninguna pareja, ni de ninguna amiga especial que use chaquetas de marca. Pero te ha estado pidiendo 25.000 euros anuales y hasta 40.000 cuando podía, durante 7 años. Es para María, salté a la defensiva, casi por instinto. El dinero es para que a la niña no le falte de nada. Para su colegio, su futuro. Claro, Carlos. Para la niña, el tono de Roberto era neutral, pero sus ojos decían otra cosa. Dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que Alberto te enseñó un desglose de gastos? ¿Un recibo del colegio privado? ¿Una factura de actividades extraescolares? Abrí la boca para replicar y me quedé mudo. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren de cercanías. No tenía respuestas. Alberto nunca me había dado explicaciones, aceptaba las transferencias cada enero con un gracias, suegro, Ana estaría orgullosa y yo, cegado por el luto y la culpa de seguir vivo, nunca me atreví a preguntar. Está criando a una hija solo, insistí, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. He querido confiar en él por el bien de la familia. Roberto cerró la libreta de un golpe seco.
Carlos, que una niña de 7 años le diga a su abuelo que deje de dar dinero a su padre y que lo espíe, no es una pataleta infantil. Es una señal de socorro. Algo huele a podrido en ese adosado, y no son las cañerías. Me dejé caer sobre el mostrador, ocultando el rostro entre las manos. Sé lo que quieres que haga, continuó Roberto, suavizando un poco el tono. ¿Quieres que desempolve mis viejos juguetes? ¿Eres consciente de lo que eso significa? Si nos pilla, no habrá vuelta atrás. Necesito saber si mi nieta corre peligro. Si Alberto se ha metido en algún lío o si se está gastando el sudor de mi frente en vete a saber qué. Roberto se echó hacia atrás y suspiró. Empezaremos por lo básico. Todavía conservo algo de equipo de vigilancia de mis tiempos en el cuerpo. Cámaras térmicas de larga distancia y micros direccionales. Mañana mismo montaremos guardia cerca de su casa. Vigilaremos quién entra, quién sale y, sobre todo, si esa mujer de la canela vuelve a aparecer. Rastrearemos su rutina hasta que sepamos cuántas veces respira al minuto. ¿Y si no encontramos nada? Si no encontramos nada, significará que María solo está pasando por una fase difícil y tú podrás volver a dormir tranquilo. Pero... Roberto me miró por encima de sus gafas de lectura con una gravedad que me heló la sangre. Llevo muchos años oliendo la mentira, Carlos. Y mi instinto me dice que mañana no nos vamos a aburrir. ¿A qué hora empezamos? A las 6 de la mañana paso a buscarte con el coche. Ponte ropa oscura y trae café en un termo. El de verdad, no el de sobre. Roberto se dirigió a la puerta y, antes de salir, se detuvo con la mano en el pomo. Carlos, no te sientas mal por esto. Proteger a un niño es la única ley que importa, incluso si tienes que saltarte las normas de cortesía con tu yerno. Especialmente si es con él. Salió y el tintineo de la campana vibró en el aire estancado de la tienda. Me quedé solo, rodeado de sacos de garbanzos y latas de conserva, sintiendo que acababa de cruzar una línea de no retorno. Mañana empezaría a cazar la verdad, y algo me decía que no me iba a gustar lo que iba a encontrar al otro lado del visor. Esa noche, antes de intentar un descanso que sabía imposible, extendí 7 años de extractos bancarios sobre la mesa de la cocina. Bajo la luz amarillenta de la lámpara, el número 280.000 no dejaba de golpear mis sienes como un mazo. No era por el dinero en sí, el ultramarino siempre había dado para vivir bien y Gloria y yo, como buenos hijos de la posguerra, habíamos sido hormigas ahorradoras, sino por la magnitud de la traición. Representaba 7 años de promesas sagradas, 7 años de sudores y madrugones para honrar la memoria de una hija cuidando de su familia. ¿Y si su familia no necesitaba ser cuidada? ¿Y si se habían estado alimentando de mi dolor como parásitos? Me quedé en el salón, con la vista clavada en la urna de latón que presidía la chimenea. Café y canela. 2 artículos mundanos que habían encendido una chispa de sospecha. Me pasé toda la tarde intentando descifrar por qué esa combinación me revolvía tanto el estómago. Y allí, en la penumbra, mientras el reloj de pared marcaba las horas con una indiferencia cruel, finalmente lo comprendí. Mis ojos saltaron de la urna a la foto enmarcada de al lado. Ana, Gloria y yo en el pantano de San Juan. Estábamos empapados, riendo frente a una paella, con el sol de agosto quemándonos las caras. Lo siento, Gloria, le susurré a la imagen de mi esposa. Debería haber tenido el valor de mirar mucho antes. Había evitado tocar esa urna durante 7 años. Me decía a mí mismo que era por respeto, porque no podía dejarla ir. Pero quizás la verdad era más amarga. Quizás una parte de mi instinto sabía, incluso entonces, que la narrativa del accidente era demasiado perfecta, demasiado cerrada. Alargué la mano y cogí la urna. Pesaba más de lo que recordaba. La tapa estaba sellada con una simple rosca manual, sin sellos de cera ni grabados oficiales. Durante un largo minuto, solo la sostuve contra mi pecho,
sintiendo el metal frío. Recordé a Gloria sollozando en este mismo rincón. Recordé el funeral en la Almudena, el ataúd sellado que nunca pudimos ver y el rostro de Alberto, que siempre me pareció de una neutralidad sospechosa, como si estuviera interpretando un papel ensayado. Llevé la urna a la mesa de la cocina, colocándola bajo la luz directa de los fluorescentes. Mis manos temblaban tanto que las llaves de la tienda tintinearon en mi bolsillo. Perdóname, Ana, si me equivoco, susurré con un hilo de voz. Empecé a girar la tapa. La rosca se dio con un pequeño chirrido metálico que sonó como un grito en el silencio de la casa. Esperaba encontrar cenizas grises, restos óseos, el residuo final de una vida cegada a los 30 años. En lugar de eso, vi algo oscuro, de una textura granulada. Metí los dedos, el corazón desbocado, y saqué un puñado. No eran cenizas. Era café molido mezclado con canela en polvo. Me quedé mirando mis palmas manchadas de marrón, con ese aroma dulce y amargo impregnando el aire de la cocina de una manera casi obscena. No había rastro de muerte. No había restos humanos. Solo restos de un supermercado. El vacío que sentí fue peor que el día del accidente, fue el vacío de haber sido estafado en lo más sagrado. En ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Roberto. Carlos, he estado revisando las grabaciones de las cámaras que instalamos esta tarde. Tienes que ver esto ahora mismo. Ven a mi casa ya. Conduje por las calles desiertas de Madrid como un poseso, saltándome semáforos en ámbar, con las manos manchadas todavía de ese café maldito. Roberto me esperaba en su despacho, un cuarto asfixiante lleno de monitores y carpetas de casos antiguos. Mira esto, dijo sin preámbulos, señalando una pantalla. Era la entrada del adosado de Alberto. Marcaba las 8 de la tarde. El Audi plateado aparcaba frente a la casa. La mujer de la chaqueta de cuero se bajaba del coche, pero esta vez no se dirigió a la puerta principal. Alberto salió al porche, miró nerviosamente a ambos lados de la calle y, con un gesto rápido, la guió hacia el garaje. Roberto pulsó una tecla y la imagen cambió. Era una toma desde la parte trasera, captada por una cámara de alta resolución colocada estratégicamente. He conseguido acceso al ángulo de la casa de los vecinos, explicó Roberto con voz profesional, aunque sus ojos brillaban de rabia. Mira la ventana del piso superior. El dormitorio principal. La imagen se amplió digitalmente. La mujer estaba allí, bajo la luz cálida de las lámparas de noche. Se estaba quitando la chaqueta de cuero con gestos lentos. Alberto entró en el encuadre y la abrazó por la espalda, enterrando el rostro en su cuello. Ambos se reían. Entonces, ella se giró y le dio un beso largo, profundo, con una pasión que no admite dudas. La luz era clara, sin sombras. Ella se soltó la coleta y su mano oscura cayó sobre sus hombros. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. Tuve que agarrarme al borde de la mesa de Roberto para no desplomarme en el suelo. No. No puede ser, susurré, con las lágrimas nublándome la vista. Carlos, lo siento de veras, dijo Roberto, poniéndome una mano en el hombro. Esa no es una mujer cualquiera, Robert. Mírala. Mírala bien. Roberto frunció el ceño y se acercó al monitor, ajustándose las gafas de ver. Es Ana, dije, y mi voz se rompió en un sollozo desgarrador que llevaba 7 años contenido. Mi hija no está muerta. Mi hija está viva y me ha estado robando la vida. El mundo parecía haberse inclinado sobre su eje, dejándome suspendido en un vacío insoportable. Ana estaba viva. Mi hija, la niña de mis ojos a la que había llorado cada noche durante 7 inviernos, la que creía reducida a ese café con canela en la urna, estaba allí mismo, en esa pantalla granulada. Sonreía y besaba al hombre que me había estado extorsionando,
robándome 25.000 euros anuales y cada céntimo que podía extraerme con chantajes emocionales, por una ausencia que él mismo había fabricado. Tenemos que ir allí ahora mismo, Robert, dije, poniéndome en pie con una fuerza que no sabía que me quedaba. Llama a la jefatura. Que manden patrullas. Ese malnacido tiene a mi hija. Cálmate, Carlos. Siéntate, Roberto me puso una mano firme en el hombro, usando esa voz de mando que desactiva el pánico. Si entramos ahora como elefantes en una cacharrería, podrían huir o, peor aún, Alberto podría cometer una locura. Tenemos que entender el cómo y el por qué. ¿Por qué Ana se escondería? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Pasamos el resto de la madrugada diseccionando la red de mentiras. Roberto, moviendo sus hilos y despertando antiguos contactos en el registro y en medicina legal, descubrió la macabra verdad. El accidente de la M30 fue real, pero la víctima no fue mi hija. Fue Natalia, su mejor amiga de la facultad. El fuego fue tan voraz que la identificación visual era imposible. Alberto, como cónyuge y único contacto directo, fue el encargado de confirmar la identidad. Para asegurar el engaño, utilizó unos registros dentales falsificados que alguien, probablemente bajo soborno, le proporcionó. Pero, ¿por qué Natalia? Pregunté, sintiendo unas náuseas que me quemaban la garganta. Natalia era huérfana y no tenía hermanos, Carlos, explicó Roberto, con la mirada endurecida. Nadie la echó de menos al principio. Y para cuando alguna prima lejana empezó a preguntar, Alberto ya había cobrado el seguro de vida, había vendido el coche y tú ya habías empezado a enviarle el dinero del ultramarinos. Había creado un fantasma perfecto. Lo que descubrimos después, gracias a un micrófono direccional que Roberto instaló en un seto del jardín al día siguiente, fue todavía más siniestro. Ana no era una cómplice feliz disfrutando del botín. Oímos una discusión que me heló la sangre. Alberto la tenía sometida mediante el terror psicológico. Le había hecho creer que ella era la culpable del accidente por una supuesta distracción al volante y que si la verdad salía a la luz, pasaría el resto de su vida en la cárcel por el homicidio de su mejor amiga. La mantenía cautiva en su propia casa, permitiéndole salir solo en contadas ocasiones, siempre bajo su vigilancia o siguiendo rutas estrictas. María, mi pequeña y valiente María, lo sabía todo. Ella veía cómo su padre controlaba, humillaba y asustaba a su madre cada día tras las persianas bajadas. Por eso tenía ese miedo en los ojos. Por eso me pidió que cortara el flujo de dinero. Sabía que los billetes eran los barrotes de la celda de su madre. El viernes siguiente, al alba, el silencio de la calle se rompió para siempre. Con la ayuda de Roberto y un equipo operativo de sus antiguos compañeros de la Policía Nacional, montamos el asalto. No queríamos solo un rescate, queríamos que Alberto pagara por cada céntimo robado, por cada lágrima de María y por los 7 años de luto falso que me habían envejecido el alma. El estruendo del ariete reventando la puerta principal fue el sonido más dulce y liberador que he oído en toda mi vida. Alberto intentó escapar por la cocina, pero Roberto lo interceptó en el pasillo. Lo estampó contra la pared y le puso las esposas con una hazaña profesional, una que solo un amigo de verdad se permite ejercer cuando el honor está en juego. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor de mis rodillas. En el dormitorio principal, Ana estaba acurrucada en una esquina, tapándose los oídos y temblando como una hoja. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron de par en par, perdiendo esa máscara de frialdad que vi en la tienda. Ya no era la mujer de la chaqueta de cuero, eran los ojos de mi niña perdida, rescatada de un naufragio de 7 años. «Papá», susurró, con la voz quebrada por el desuso. La estreché entre mis brazos con tal fuerza que temí romperla, y lloré. Lloré por Gloria, que no pudo ver este momento, lloré por los años perdidos y por la libertad recuperada. Estás a salvo, hija. Se acabó la pesadilla. Vámonos a casa. Al salir,
Vi a María en el jardín, custodiada por un agente. Me miró y, por primera vez, su sonrisa no era una sombra de la de Ana, sino una luz propia, pura y valiente. Alberto fue metido en el furgón entre los abucheos de los vecinos que empezaban a despertar. Mientras el sol terminaba de salir sobre Madrid, supe que el Ultramarinos Gómez tendría nuevos dueños pronto. Yo me iba a dedicar a recuperar, minuto a minuto, los 7 años que nos habían robado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Llevo ya 3 años viviendo en un mundo que huele exactamente como me gusta a ellos, no a mí. Aquí, en este inmenso piso de Madrid, en una planta 25 de la Castellana, el aire es estéril, filtrado, con un ligero aroma artificial a cáscara de limón que rocía un humidificador de última generación. Huele a dinero y a una vida ajena. Mi mundo, el de verdad, olía de otra forma. Olía a viruta fresca en el viejo taller, al metal caliente de la soldadora y a ese olor ligeramente ácido de la tierra fértil en las manos tras trabajar en el huerto de Salamanca. Este contraste me perseguía constantemente, como el zumbido tenue pero molesto de un frigorífico de alta gama que nunca se apaga. Yo, Sergio Alonso, un jubilado de 64 años, antiguo ingeniero de caminos, me sentía aquí no como un invitado, sino como un mueble viejo que han sacado de su casa y han puesto temporalmente en un rincón de un vestíbulo moderno y brillante, un mueble que no encaja con la decoración, pero que aún les da reparo tirar al punto limpio. La mañana de hoy empezó como de costumbre. Me desperté a las 6, por ese hábito forjado durante décadas a pie de obra. El sol aún no se había asomado tras las moles grises de los rascacielos, pero la ciudad ya rugía abajo como un avispero agitado. Fui a la cocina de puntillas, para no despertar a Carlos y a Elena. Su dormitorio estaba en la otra ala del piso, tras una maciza puerta de madera oscura, pero aún así temía hacer el más mínimo ruido. En los últimos meses, había aprendido a moverme por esta casa de forma casi imperceptible, como una sombra que pide perdón por existir. La cocina parecía un quirófano. Frontales blancos brillantes, encimera de acero, botones táctiles en cada electrodoméstico de marca alemana. Abrí el armario y saqué mi vieja taza de cerámica con una pequeña mella casi invisible en el borde. El único objeto de mi vida pasada que me permitieron traer conmigo. La cafetera, que parecía el panel de control de una nave espacial, emitió una señal melódica. Pulsé el botón y un café de cápsula, aromático pero totalmente insípido, cayó en la taza. Siempre preferí el café de cafetera italiana, de ese que perfuma toda la casa, pero la mía se quedó en Salamanca junto con todo lo demás. Mientras bebía el café mirando cómo despertaba Madrid entre el humo y el cristal, Elena entró en la cocina. Llevaba una bata de seda, el pelo recogido en un moño descuidado y una mascarilla de arcilla verde en la cara que la hacía parecer un ser de otro planeta. Deslizó la mirada por mi taza mellada y sus finos labios se curvaron en una mueca de desdén casi imperceptible. Buenos días, Sergio, su voz era fría como la bruma del Manzanares. Hoy se ha levantado pronto. Costumbres de viejo, Elenita, respondí, intentando que mi voz sonara lo más conciliadora posible, aunque ese diminutivo siempre parecía molestarle. No respondió nada. Abrió la nevera y sacó una botella de agua mineral premium. La vertió en un vaso alto y añadió una rodaja de limón. Cada uno de sus movimientos era medido, elegante, como los de una actriz de cine. Era guapa, con esa belleza fría pulida que queda tan bien en las portadas de las revistas de diseño. Carlos me ha pedido que te diga que esta noche tenemos invitados, dijo sin mirarme, concentrada en su ritual. Socios de un nuevo proyecto, gente importante. La cena será a las 8. Por favor, intenta quedarte en tu cuarto a partir de las 7. Ya sabes que estas reuniones de negocios son muy pesadas. El corazón se me encogió,
pero me limité a asentar con la cabeza, tragándome el orgullo. Claro, lo entiendo perfectamente. No molestaré. No era la primera petición de este tipo. Al principio las disfrazaban con formas más suaves. Papá, debes de estar cansado, descansa en tu cuarto, o vamos a tomar algo con unos amigos, habrá mucho ruido y vas a estar incómodo. Ahora era una orden directa, una cláusula de exclusión. Yo era un elemento discordante que había que esconder cuando venía la gente que firmaba los cheques. Terminé el café, lavé minuciosamente la taza y la guardé en el fondo del armario. En el fregadero ya estaba su vaso. También lo lavé. Se había convertido en mi regla tácita. Recoger lo mío y, a ser posible, lo de ellos, para que tuvieran un motivo menos de queja, para ser el mueble más limpio del salón. Regresé a mi habitación. Era la más pequeña de la casa, un antiguo vestidor reconvertido que apenas albergaba una cama y una cómoda. La ventana daba a un patio interior de luces, un rectángulo de cemento donde la luz del sol nunca llegaba. En la pared colgaba una única fotografía en un marco de madera sencillo, el único rincón de la estancia que se sentía vivo. Aparecíamos mi difunta mujer, Lucía, y yo con un Carlos pequeño en brazos. Tendría unos 5 años entonces. Estábamos delante de nuestra antigua casa en Salamanca, esa que construí ladrillo a ladrillo con mis propias manos y mi propio sudor. Lucía sonreía, y en sus ojos se reflejaba toda nuestra felicidad, sencilla, de esa que no necesita humidificadores con olor a limón. Pasé el dedo por su rostro en la foto, sintiendo el frío del cristal. Mira, Lucía, cómo ha progresado nuestro hijo, susurré al vacío. Un gran director aquí en Madrid, con un piso en las nubes. Solo que parece que en estas nubes no hay sitio para su padre. Por la tarde llegó Carlos. Entró en el piso como un torbellino, soltó su maletín de piel de ubrique sobre el puff de diseño y llamó a gritos. Elena, ya estoy en casa. Salí al pasillo para saludar, intentando encontrar un resquicio del hijo que dejé en Salamanca. Hola, hijo. ¿Qué tal el día en la oficina? Me lanzó una mirada fugaz, de esas que se dan a alguien que interrumpe una marcha triunfal. Su rostro estaba tenso por el estrés, pero satisfecho a la vez. Hola, papá. Bien, a tope. Hoy hemos firmado las arras para una nueva promoción en la zona norte. Si todo sale según lo previsto, en un año duplicaremos la facturación. Estamos jugando en la Liga de los Grandes. Eso es bueno, dije sinceramente, aunque los términos me sonaran a otro idioma. Me alegro mucho por ti. Sí. Se aflojó el nudo de su corbata de seda. ¿Te ha dicho Elena lo de esta noche? Sí, claro, no te preocupes, no molestaré. Perfecto. Ya caminaba hacia el dormitorio principal, perdiendo cualquier interés en mi presencia. Ah, por cierto, mañana tendremos que ir a la gestoría. Hay que firmar un documento de la empresa, un trámite de representación. Te lo explico luego. Al fin y al cabo, tú figuras como administrador único. Esbozó una sonrisa condescendiente, como si hablara de una formalidad graciosa, de un disfraz que me prestaba para que me sintiera útil. Yo asentí, pero por dentro se me heló la sangre. Administrador único. Sí, formalmente yo era el dueño del 100% de las participaciones de Logística y Construcciones Alonso S.L., la misma empresa que ahora generaba millones y les permitía vivir en este piso de la Castellana, conducir coches alemanes de gama alta y esconderme en un vestidor cuando venían invitados de nivel. Carlos parecía haber olvidado que mi titularidad no era una simple carambola legal, o lo que era peor, quizá nunca lo había considerado algo serio. Por la noche, tal como se me había ordenado, me quedé en mi cuarto. Del salón llegaban risas impostadas, el tintineo de copas de cristal de Bohemia y un hilo de música chill out que me resultaba ajeno. Intentaba leer, pero las líneas de mi libro se emborronaban.
Oía a Carlos contar con arrogancia las perspectivas de la empresa, las nuevas tecnologías de edificación, los contratos públicos millonarios. Hablaba como si lo hubiera creado todo de la nada, como si su imperio no tuviera cimientos. Como si no hubiera existido mi casa de Salamanca, vendida hasta el último ladrillo, ni mis ahorros de 40 años como ingeniero de caminos invertidos hasta el último céntimo en su proyecto inicial. Cerré los ojos y sentí cómo brotaba en mi interior un resentimiento sordo y frío. Se había ido acumulando gota a gota durante meses de silencios y desplantes. Y hoy, con esa orden de esconderme, parecía que el vaso empezaba a desbordarse. Aún no sabía qué hacer, pero por primera vez en estos 3 años comprendí que no podía seguir siendo una sombra que pide permiso para respirar. Algo tenía que cambiar. Y ese cambio, lo presentía, iba a ser doloroso para todos. La recepción se alargaba. Las voces en el salón eran cada vez más altas. Yo, sentado en mi pequeño cuarto, me sentía un proscrito en la casa comprada con el dinero de la venta de mi propia fortaleza. Intenté concentrarme en el camino de Miguel Delibes, buscando refugio en sus palabras castellanas, pero mis pensamientos volvían tercos a la realidad del otro lado del tabique. Cada frase que llegaba desde el salón me hería. Oía a Elena decirle a una invitada entre risitas: «Estamos mirando las Maldivas para este año. Carlos necesita desconectar, que el pobre se mata a trabajar. Iremos en business, claro. Volar en turista a estas alturas es una ordinariez, hay que tenerse un poco de respeto a una misma». Dejé el libro sobre la mesilla. Maldivas, clase business. Recordé cómo Lucía y yo, una vez cada 5 años, nos permitíamos un viaje a Benidorm, a un hostal modesto cerca de la playa, y éramos los reyes del mundo. Ahorrábamos todo el año privándonos de mucho, pero esos recuerdos eran los más cálidos. Y ahora mi hijo, que de niño se ponía radiante con una excursión al campo en un viejo Seat, hablaba de la clase business como si fuera un derecho de nacimiento. En sus planes para las Maldivas, por supuesto, no había sitio para su anciano padre. Ese pensamiento me atravesó la conciencia y activó una cadena de recuerdos amargos. Volví a ver aquel día en mi cocina de Salamanca. Carlos, recién llegado de Madrid, rebosaba un entusiasmo casi febril. Desplegó sobre la mesa de madera informes y gráficos. «Papá, es la oportunidad de nuestra vida. El mercado inmobiliario en Madrid está volviendo a explotar. Tengo la idea, tengo los contactos en el ayuntamiento. Solo necesito el capital inicial. Los bancos no dan crédito por una idea sin avales sólidos». Elena estaba a su lado, apretándole la mano y mirándome con una esperanza que entonces creí sincera. «Sergio, se lo devolveremos todo con intereses. Carlos tiene tanto talento, le va a ir de maravilla. Usted será parte de esto». Los miré y vi en sus ojos el sueño de una vida mejor, el mismo por el que yo había trabajado en obras bajo el sol y la lluvia toda mi existencia. «¿Cuánto hace falta?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Carlos respiró hondo. 50.000 euros para empezar. De base. Para la oficina, el registro de la SL, los primeros sueldos. Yo tenía en la cuenta 20.000 euros. Mis ahorros de toda la vida. El resto. El resto era mi piso de 3 habitaciones en el centro de Salamanca. Mi hogar, donde cada reforma la hice yo, donde aún se sentía el espíritu de Lucía. Venderé el piso, dije entonces, y la decisión nació de un amor ciego de padre. Y añadiré mis ahorros. Con eso tendréis vuestra oportunidad. Carlos me abrazó como hacía años que no lo hacía. Papá. No te arrepentirás. Te traeremos a Madrid con nosotros, compraremos un piso enorme. Tendrás la mejor habitación, serás nuestro invitado de honor. Lo vendí todo. El piso voló por 180.000 euros. Lo invertí todo en su sueño. Al principio, en Madrid,
vivimos de alquiler, unidos por la necesidad. Ayudé a Carlos con los trámites legales y la constitución de la sociedad. Fue entonces cuando Pedro, mi amigo abogado de la facultad, me dio el consejo que hoy me mantenía en pie. Sergio, no seas ingenuo. Ponlo todo a tu nombre. Tú eres el único inversor real. Que tu hijo sea el director, que gestione el día a día, pero el administrador único y el socio único debe ser tú. Por si las moscas, que la vida da muchas vueltas y el éxito emborracha. Carlos no se opuso. Para él, en aquel momento de hambre, era una formalidad. Lo importante era el flujo de caja. Pero el éxito llegó, y con él, el olvido. Hace medio año, durante una cena, me atreví a preguntar. Hijo, ¿te acuerdas de lo que hablamos? ¿Podríamos mirar un piso con un poco más de espacio? Aquí en el vestidor estoy algo apretado, y no entra ni un rayo de sol. Carlos desvió la mirada al plato y Elena tomó la palabra con esa voz de seda. Sergio, tiene que entender que los precios en Madrid son prohibitivos ahora mismo. Estamos reinvirtiendo cada euro para que la empresa crezca. Además, ¿para qué quiere más espacio? Si aquí está tranquilo, leyendo sus libros. Es una habitación muy acogedora. Me callé, sintiéndome como un estorbo. Pero la estocada final fue hace un mes. Le pedí a Carlos algo de dinero extra. Mi pensión se iba casi entera en mis medicinas y gastos mínimos. Necesitaba zapatos nuevos, los míos estaban ya para el arrastre. Papá, ahora mismo cada céntimo está comprometido, dijo sin levantar la vista del móvil. Mañana toca el IVA, hay pagos a proveedores. Espérate un poco. No insistí. Fui al zapatero de barrio para que les pusiera un parche. 2 días después, Elena llegó con un bolso que costaba lo que 50 pares de mis zapatos. Sacudí la cabeza en la oscuridad de mi cuarto. Los invitados se marchaban. Oía sus voces de despedida. Cuando el silencio regresó al piso, mi puerta se entreabrió. Carlos entró oliendo a vino caro y a ese perfume de marca que tanto le gustaba ostentar. Se sentó en el borde de mi cama. Oye, papá, una cosa. Mañana en la gestoría habrá que firmar un poder notarial general a mi nombre. Es para que yo pueda representar los intereses de la empresa y firmar contratos sin que tengas que desplazarte tú. Así no te molestamos con el papeleo. Lo decía con una naturalidad insultante. Pero yo, con el corazón lleno de recuerdos, escuché la realidad. Quería apartarme del todo, borrar el último vínculo legal que me quedaba con la empresa que yo había fundado con mi sacrificio. Quería que dejara de ser el dueño para ser, simplemente, un fantasma. Está bien, hijo, dije con una firmeza que él no supo interpretar. Si tiene que ser mañana, será mañana. Asintió, satisfecho por mi supuesta docilidad, y se fue. Yo me quedé en el silencio de mi celda de lujo, y una claridad fría inundó mi mente. No era solo egoísmo, era una estrategia de borrado. Y tenía que actuar antes de que la sombra se volviera invisible. Aquella firma no sería lo que él esperaba. A la mañana siguiente, el aire en el piso de la Castellana estaba cargado de una tensión invisible, densa como el calujeto madrileño en agosto. Desayunamos en un silencio sepulcral, solo roto por el tintineo de la cucharilla de plata de Elena contra su bol de porcelana. Carlos revisaba su tableta con un nerviosismo mal disimulado, moviendo la pierna rítmicamente bajo la mesa, y Elena ni siquiera me dirigió la palabra, absorta en su iPhone de última generación. «Vamos, papá», dijo Carlos, levantándose de golpe y ajustándose los puños de la camisa. El notario nos espera a las 10 en su despacho de la calle Serrano. Ya sabes que en estos niveles la puntualidad es sagrada, no me gusta llegar tarde y dar mala impresión. Salimos del edificio y nos subimos a su flamante coche alemán, ese que brilla tanto que parece un espejo. El trayecto por el centro de Madrid fue rápido.
Mientras él hablaba por el manos libres sobre presupuestos, licitaciones y comisiones de éxito, yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los edificios señoriales del barrio de Salamanca con sus fachadas de piedra y sus balcones de forja. Me sentía extrañamente tranquilo, con esa paz que solo da la certeza de haber tomado la decisión correcta. Llegamos a la oficina del notario. Era un despacho sobrio, con ese olor inconfundible a papel viejo, cuero y solemnidad que tienen las notarías de Solerá en Madrid. El notario, un hombre de unos 60 años con gafas de montura de oro y aire de haberlo visto todo, nos recibió con una cortesía profesional impecable. Buenos días, caballeros. Don Sergio, aquí tiene el documento para la firma del Poder General de Representación a favor de su hijo, dijo, extendiendo una carpeta de piel sobre la mesa de caoba. Carlos me puso un bolígrafo de plata maciza en la mano. Su mirada era impaciente, casi febril, ya se veía con el control total, sin tener que rendir cuentas al viejo. Firma aquí, papá. Es solo un trámite, una gestión administrativa para que yo pueda operar con las cuentas y cerrar los contratos de la promoción sin cargarte a ti con el papeleo y los viajes a la oficina. Así podrás descansar más. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera noble resonó con la contundencia de un martillazo en el silencio sepulcral del despacho. No voy a firmar esto, Carlos, dije con una voz pausada, pero con una firmeza que no usaba desde mis tiempos de jefe de obra en Salamanca. Mi hijo parpadeó, totalmente descolocado. La máscara de éxito empezó a agrietarse. ¿Cómo? No te entiendo. Ayer dijiste que vendrías a firmar, que no había problema. Ayer escuché lo que querías hacer, que es muy distinto. Hoy he decidido lo que voy a hacer yo, me giré hacia el notario, que mantenía una expresión neutra de profesional acostumbrado a los dramas familiares. Señor notario, lamento el cambio de planes, pero no deseo otorgar ningún poder general. De hecho, como socio único y administrador único de Logística y Construcciones Alonso S.L., quiero solicitar la revocación inmediata de cualquier poder de firma o representación que ostente mi hijo, Carlos Alonso, en nombre de la sociedad y en todas sus cuentas bancarias. El rostro de Carlos pasó del desconcierto a una palidez extrema, casi grisácea. Se levantó de la silla de un salto. Papá. ¿Pero qué locura estás diciendo? Te has vuelto loco de remate. Si me quitas los poderes la empresa se paraliza, no podemos pagar ni una nómina. No se paraliza, Carlos. Se detiene para una auditoría externa que voy a encargar hoy mismo. He estado revisando por encima los extractos que llegan al buzón del piso y he visto gastos que no tienen nada que ver con el sector de la construcción. Hoteles de lujo en las Maldivas, joyas de marca, coches de alta gama. Mientras tanto, yo vivo en un vestidor sin luz natural y tengo que pedir permiso para salir de mi cuarto cuando vienen tus socios importantes. Es mi trabajo. Es imagen de marca, joder. En Madrid hay que aparentar para cerrar negocios. Gritó él, perdiendo los papeles por completo y olvidando que estábamos en un despacho oficial. No, Carlos. No es imagen de marca. Es mi dinero. Es el dinero que obtuve vendiendo mi casa de Salamanca, mi sudor de 40 años y el patrimonio que tu madre y yo levantamos de la nada. Y no voy a permitir que lo malgastes en una vida de cartón piedra mientras me tratas como a un estorbo que hay que ocultar. Salí del despacho sin mirar atrás, ignorando sus súplicas que empezaban a sonar a desesperación. Carlos intentó seguirme, gritando en plena calle Serrano que me arrepentiría, que estaba tirando su carrera por la borda, que no sabía lo que hacía. Pero yo, por primera vez en 3 años, caminaba con la espalda recta. Me sentía más ligero que nunca, como si el aire de Madrid hubiera dejado de ser estéril para empezar a saber a libertad. Me dirigí directamente a una sucursal bancaria cercana, donde nos conocían bien. Como administrador único legítimo,
bloqueé todas las tarjetas de crédito corporativas y las cuentas personales vinculadas a la caja de la empresa. En menos de una hora, el grifo de lujo de Carlos y Elena se había cerrado en seco. La ficción había terminado. Cuando regresé al piso de la Castellana para recoger mis pocas pertenencias, la escena era dantesca, un retrato del colapso de una fachada de cristal. Elena gritaba histérica por teléfono en el pasillo. Su tarjeta platino había sido rechazada en una boutique de la Milla de Oro y el mundo parecía acabarse para ella. Carlos estaba hundido en el sofá de cuero italiano, con la cabeza entre las manos y el nudo de la corbata deshecho. «Lo has destruido todo, papá», dijo con una voz quebrada, sin rastro de su arrogancia habitual. «Mañana vencen los pagarés de los proveedores. Si no hay liquidez, nos van a freír a demandas. Entraremos en concurso de acreedores en una semana». «No he destruido nada, hijo. Simplemente he tomado el mando del barco antes de que lo estrellaras contra las rocas», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Mañana mismo nombraré a un administrador judicial y a un gestor independiente para que pongan orden en este caos. Si la empresa es realmente viable, seguirá adelante, pero bajo mis condiciones. Y la primera condición es que yo ya no formo parte de este decorado. No vivo más aquí». «¿Y a dónde piensas ir?», escupió Elena, apareciendo en el umbral con los ojos inyectados en sangre y un desprecio infinito. «¿A tu querida Salamanca? Ya no tienes casa allí, te recuerdo que la vendiste para pagarnos este estilo de vida. Vas a ser un vagabundo con acciones». «Tengo algo mucho mejor que un ático en Madrid, Elena», sonreí, cerrando mi pequeña maleta. «Tengo dignidad y la conciencia tranquila. Algo que tú no podrías comprar ni con todo el crédito del mundo». Esa misma tarde, me instalé en un pequeño hotel cerca de la estación de Atocha. El olor a café de verdad y el trasiego de la gente real me devolvieron la vida. Sin embargo, al día siguiente, la situación se tornó más oscura. Carlos, en un ataque de desesperación infantil, intentó entrar de madrugada en la sede de la oficina para llevarse archivos, ordenadores y documentación sensible. Por suerte, yo ya había contratado seguridad privada y cambiado las cerraduras. No era una cuestión de maldad ni de venganza, era una medida de protección para salvar lo que quedaba de mi patrimonio. Lo que descubrí tras la primera auditoría fue peor de lo que imaginaba. Carlos no solo había vivido como un jeque a costa de la sociedad, sino que había cruzado líneas rojas legales. Había falsificado mi firma en 2 pólizas de crédito personales de cuantía elevada. Eso ya no era solo ingratitud o egoísmo, era un delito penal, una traición a la sangre. Me vi obligado a tomar la decisión más difícil de mi vida, una de esas que te rompen por dentro. Fui a ver a Pedro, mi viejo amigo abogado, a su despacho. «Sergio, si esto llega a oídos de la fiscalía, tu hijo se enfrenta a penas de cárcel», me advirtió Pedro, mirándome con lástima. «Estamos hablando de falsedad en documento mercantil y estafa. Son palabras mayores». Él no tuvo piedad de mí ni de la memoria de Lucía cuando me convenció para vender nuestro hogar, respondí con una amargura que me quemaba la garganta. «Pero no soy un verdugo, soy su padre. No quiero que acabe en Soto del Real, pero tampoco puedo permitir que siga creyendo que sus actos no tienen consecuencias. Solo quiero que aprenda, por las malas, el valor real de las cosas». A través de los abogados, le hice llegar a Carlos una propuesta de último recurso. No presentaría cargos penales y detendría la investigación si él aceptaba un acuerdo de reestructuración. Trabajaría como un empleado de base en la constructora, como un simple oficial de oficina, bajo la supervisión estricta del nuevo gestor. Tendría un sueldo de mileurista, 1.200 euros netos al mes. Sin coches de empresa, sin visas de representación, sin comidas en restaurantes de lujo. Elena, tal como yo sospechaba, no tardó ni 2 semanas en presentar la demanda de divorcio.
Al ver que el grifo del dinero se había secado y que su marido ahora era un simple empleado con un sueldo humilde, su amor eterno se evaporó junto con el aroma a limón artificial del humidificador. Carlos se quedó solo, frente al espejo de su propia realidad. Han pasado 6 meses y la luz de Castilla vuelve a entrar por mi ventana. He regresado a Salamanca. No a aquel viejo piso del centro, ese ya es parte del pasado y no se puede recuperar, sino a una casita acogedora en las afueras, con un pequeño terreno y vistas a las catedrales doradas que brillan al atardecer. Resultó que, gestionando con sensatez los activos de la empresa que Carlos casi lleva a la ruina, el patrimonio es más que suficiente para asegurar una vejez digna, tranquila y sin lujos innecesarios. Carlos no aguantó la vida de un simple mileurista. Se enfurecía, pataleaba y discutía cada decisión del nuevo gestor, pero al final, bajo la presión de los abogados y ante las pruebas irrefutables de sus desfalcos, se vio obligado a morder el polvo y aceptar la derrota. Elena, tal como vaticiné, desapareció de su vida el mismo día que comprendió que las cuentas de la sociedad estaban blindadas y que los bolsos de marca se habían acabado para siempre. La última vez que vi a mi hijo fue en la estación de Chamartín, en Madrid. Yo me marchaba a casa, a mi verdadera casa. Carlos vino a la vía, pero en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento, solo una furia fría y un resentimiento que le deformaba el gesto. «Has ganado, padre», soltó con amargura cuando anunciaron la salida de mi Albia. «Me lo has quitado todo. El estatus, el futuro, a mi mujer. Espero que estés satisfecho con tu triunfo en esa ciudad de viejos que tanto añorabas». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de marca, que ahora lucía un poco arrugada y sin el apresto de la tintorería, sacó un billete de 10 euros y me lo metió a la fuerza en el bolsillo superior de la camisa, con un gesto cargado de desprecio. «Toma, esto es para tu café por el camino. No esperes nada más de nuestra parte. Olvida mi dirección y búscate la vida». Miré aquel billete arrugado y luego a mi hijo, a quien una vez enseñé a levantar muros derechos y a ser un hombre de palabra. En ese momento no sentí dolor, ni siquiera ira. Sentí una lástima profunda. Él pensaba que me humillaba con esa limosna, sin comprender que, en ese preciso instante, yo me sentía el hombre más rico de España. Porque volvía a ser dueño de mis silencios, de mi orgullo y de mi paz. Subí al tren, me acomodé en mi asiento y, mientras el vagón empezaba a vibrar, marqué el número de Pedro. «Hola, amigo». «Sí, ya estoy en marcha». «Escucha, convoca mañana mismo una junta general extraordinaria en la oficina. Voy a transferir oficialmente la gestión a un fondo de administración fiduciaria para profesionalizarlo todo. Y sobre Carlos. Que siga en su puesto de oficial. Si dentro de un año demuestra que es capaz de crear valor y no solo de quemar presupuesto, revisaremos su situación. Por ahora, que aprenda lo que cuesta ganarse el pan en la calle». El tren aceleró, dejando atrás las torres de cristal y acero de la Castellana, esos gigantes que durante 3 años me habían servido de cárcel. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. El aire ya no olía a limón artificial ni a filtros de oficina, olía a libertad, a campo abierto y a futuro. Me llamo Sergio Alonso. Soy ingeniero, soy constructor. Y por fin he terminado de levantar la obra más difícil y necesaria de toda mi carrera. Los cimientos de mi propia libertad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.